Listo, ya estamos por acá. Buenas tardes para todos. Bien. Vamos a iniciar en el día de hoy. Vamos a compartir para aquellos que todavía no saben que ya estamos online. Muy bien, ya estamos en vivo, estamos para iniciar nuestro estudio bíblico en el día de hoy, ¿verdad? En el día de hoy, bueno, tenemos este tema que tenemos por título, y cómo conocemos o cómo sabemos que le conocemos. Y bien, entonces estamos estudiando a Juan, o la primera epístola de San Juan. Algunos la conocen como el cuarto evangelio. Y se hace una epístola muy interesante y con mucha información, especialmente para días como los que estamos viviendo en este presente del 2025, que por muchas razones se siente un año muy complejo en muchas esferas, por muchas formas, ¿verdad? Pero en el día de hoy pues nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con la vida cristiana, ¿verdad? Los que decimos que somos cristianos o que tenemos fe. Entonces, la palabra del evangelio, del cuarto evangelio, el evangelio de Juan, tiene una palabra desafiante para nosotros, que decimos, y porque aquí la palabra que vamos a utilizar o vamos a mencionar varias veces va a ser decimos. Nosotros que decimos conocer a Dios, ver a Dios, estar en Dios, etc. Y cómo saber que realmente le conocemos. Entonces de eso es lo que se va a tratar el estudio de hoy, porque nosotros tenemos la confianza de saber cómo realmente decimos nosotros que le conocemos. Especialmente en tiempos como los que estamos viviendo, especialmente acá dentro de los Estados Unidos, donde hay una gran o un sinnúmero de iglesias, doctrinas evangélicas, anglicanas, etcétera, etcétera, etcétera. El problema no es que existan muchas iglesias. El problema es que es la verdad que reside en nosotros. El cómo la vivimos y el cómo la practicamos, eso siempre va a ser la diferencia. La problemática de los años, de hace 200 años aproximadamente, cuando era la fundación de esta nación, 250 años aproximados, era la formación y el establecimiento de las iglesias, el establecimiento de las muchas doctrinas, el establecimiento de muchas iglesias en toda América Latina, en toda Europa, y todas las iglesias, cómo se estaban proyectando. El evangelio como tal para aquellos años tenía que tener una marca, una señal que dijera de quién está con Dios y quién no, porque eso no existe una marca que pueda identificar a alguien que verdaderamente dice tener a Dios. Y el hecho de que algunas congregaciones tengan un número mucho más grande y significante de miembros tampoco quiere decir que esa es la verdadera verdad. Y especialmente porque en este país, en los Estados Unidos de Norteamérica, por mucho tiempo se manejó la idea de que, o se sigue manejando la idea, de que cuando una persona tiene dinero, casa, trabajo y todo le sale bien,
Dios está con él. Esa es una señal de que Dios está con él. Por eso la palabra más colectiva que nosotros podemos usar o que las personas utilizan es: Dios está conmigo porque yo estoy bendecido, porque tengo una casa, tengo una familia, tengo un Lamborghini, tengo una casa en Hawái, tengo una casa en las Islas Malvinas, y tengo mucho dinero, y tengo muchos contratos, y tengo muchas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas señales, tanto el que conoce y el que no conoce a Dios, las tiene, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sin conocer a Dios, sin practicar ningún tipo de religión, tienen las mismas amenidades, comodidades, tesoros, etcétera, como si fuera un creyente. Tanto así, uno de los salmistas llegó a expresarse: ¿cómo es posible que aquellos que no te conocen, una queja que él le hace al Señor, y le dice: ¿cómo es posible que aquel que te conoce sufre y el que no te conoce tiene ganado, tiene riqueza, tiene etcétera, tiene todos los bienes, todos los beneficios del mundo? Y el dicho popular: esto es lo que yo me merezco. El Evangelio como tal tiene un desafío, porque no se trata de bienes mercantiles o bienes de posesiones de casas o familia o salud, sino de vivencia real y genuina, que es lo que nos cambia toda la historia, que es lo que realmente nos dice qué somos o qué no somos, ¿verdad? Porque en ocasiones tenemos todas las cosas ya mencionadas, pero tenemos un carácter del demonio, ¿verdad? Tenemos un carácter de perro, tenemos una forma de tratar a las personas irritables, tenemos una forma de vivir muy cuestionable. Entonces, desafortunadamente, esa es la realidad de hoy en día. Viniendo de tradición evangélica, conozco muy bien lo que es venir de abajo de las iglesias pentecostales, de las iglesias donde muchas veces observamos a personas creer que tener éxito y prosperidad era una señal de que Dios estaba con él. El abuso de todas esas cosas hirieron y ofendieron a muchas personas porque no tenían la misma condición. Es decir, quienes predicaban se aprovechaban de tener lo mejor para ellos y su familia, sin importarles el resto de la congregación o la comunidad donde ellos iban. Y esos abusos no son historias que yo solamente quiero mencionarlas, sino que las traigo a luz para que podamos examinar las escrituras y comprender que no se trata de bienes que usted pueda tener, que no se trata de cuánto dinero, casas o familia o contratos y bendiciones usted tenga, lo que da testimonio de que Dios está con usted, sino la vivencia de persona, es decir, como usted se desenvuelve como persona en carácter, modo de hablar, en conducirse con los demás. Eso es lo que da testimonio de que realmente usted le conoce. Y es por ello que vamos a estar investigando estos dos capítulos del libro de Juan, ¿verdad? Y es que en el Evangelio, mejor dicho, la epístola, la primera epístola, el volumen de las tres epístolas que hace Juan, sus tres cartas, la primera se dedica a hablar exactamente de qué es lo que ellos viven. La vida como tal no está en los libros, ¿verdad? Sino es las personas que explican o testifican de la experiencia de lo que es la vida. Uno de los problemas que también tenemos en este presente es que la mayoría de las personas se enfocan en las leyes, hablando en cuanto a la Biblia, en el Antiguo Testamento, se ponen a hablar acerca del tabernáculo, de los levitas, de las leyes, etc., sin darse cuenta que sí, ese es el fundamento de toda la escritura, eso no lo podemos negar por ninguna razón, pero como tal, ahora tenemos una nueva experiencia al venir Cristo.
Y al venir Cristo, Juan lo está hablando en el capítulo 1 del verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo inesperado para muchos, esperado por algunos, pero inesperado por muchos, se manifiesta naciendo de una mujer llamada María, y viene al mundo. Dios viene, llega al mundo. No es que nace por primera vez porque él ya existía. Entonces viene, se encarna, se viste de ser humano y entre nosotros para dar a conocer al Padre. Y esta historia es tan importante conocerla, porque es donde Él viene a redimir, salvar, rescatar al hombre. ¿De qué? Bueno, de nosotros mismos. La primera cosa es rescate, salvación, ordenación en nuestro propio ser interior, pensar, hablar y actuar de una manera unífica, unánime, y de una manera que podamos, tanto lo que pensamos y hablamos sea una sola cosa, no que hablamos una cosa y hacemos otra, o hacemos una cosa y decimos otra, o como decimos en el criollo, hacemos con las manos y deshacemos con los pies. O sea que el Dios viene a traer el orden, y eso es lo que se trata esta salvación, traer orden en nuestra vida y hablarnos del pecado. Muchas personas, porque lo menciono porque en unos minutos más adelante voy a estar hablando del pecado. El pecado quiere decir desorden, ¿verdad? Fallar al blanco, eso es lo que el tema, el diccionario lo va a decir, es fallar al blanco. Entonces, nuestros desórdenes personales nos llevan a la ruina, ¿verdad? Y usted, mejor que yo, nos puede saber, porque cada uno de los seres humanos hemos tenido algún desorden en nuestra vida que nos ha salido muy costoso ya y de gran precio, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Entonces ya usted sabe, usted no tiene que decirme nada, ni yo tengo que contarle tampoco, porque todos sabemos el alto precio que hemos pagado por ciertos vicios o desórdenes en nuestra vida, por lo cual eso es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Muchas cosas o varias cosas vamos a estar hablando en este día. Juan, en esta historia, él está diciéndonos ahora, al repetir en su introducción, dice, aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, cuando él está hablando acerca de Jesús, podríamos revisar un poquito de Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, donde todos esos sermones comienzan a hacer ruido en el oído de las personas, porque él comienza a decir, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen, bienaventurados los que tienen hambre, y comienza a mostrarnos nuestras propias necesidades y cómo Él en nosotros se convierte en aquel que suple esa necesidad latente, profunda, oculta, que ningún ser puede ver, ¿verdad? Más que nosotros mismos sabemos lo que llevamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente y corazón, como también Dios lo conoce. Y por eso hay muchas cargas que nosotros llevamos o traemos, es por causa de muchos de esos vicios, de esos desórdenes que hemos permitido que en nuestra vida nos esté estorbando. Entonces por eso se comienza a dar ciertas pautas y ciertas palabras muy importantes, restricciones o criterios, mejor dicho, criterios para que tengamos un resultado mejor en nuestra vida espiritual, en nuestro desarrollo personal y en nuestro desarrollo profesional, ¿verdad? Y entonces comienza a enseñarnos en primer lugar que somos la sal de la tierra, ¿verdad? Que también no deberíamos estar mintiéndonos, esos son pecados, ¿verdad? Porque todo el mundo pone la palabra pecado, lo utilizamos más para los que trae más ruido, el sexo. Y como el sexo es lo más que trae más ruido, es lo que queremos hablar. No, el pecado tiene muchas formas. Hay pecados que todos son del mismo tamaño y todos tienen el mismo peso de juicio. Entonces no hay pecado más grande que otro, pero cada uno nos está dañando y nos está destruyendo nuestra vida, ¿verdad? Simplemente hablemos de algunos pecados como comer demasiado,
te estás dañando a ti mismo, estás dañando tu propio cuerpo, como nuestros ojos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a comenzar el orden. Cuando la gente comienza a escuchar a Jesús, él decía, no es lo que comes lo que contamina al hombre. No es porque no te lavaste las manos lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre, lo que contamina, ¿verdad? Entonces nos estamos dando cuenta que el problema no está en las cosas que están afuera, sino las que están adentro de nuestro interior. La forma como nosotros analizamos, pensamos, proyectamos, ¿verdad? Porque nosotros queremos proyectar, como dije anteriormente, en los Estados Unidos pareciera que el cristianismo, pareciera que sí, la iglesia donde yo voy es lujosa, es bonita, yo tengo una familia, tengo un carro, tengo un yate, tengo un Lamborghini, tengo un Mercedes, o sea, yo quiero que todos vean alrededor de mí todo lo que yo tengo, todo el poder, todo lo que yo proyecto. Ahora, el evangelio no es proyección, el evangelio es más bien demostrar lo que realmente somos como personas, en nuestro carácter, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro proceder. Entonces es allí donde se ve nuestra vida genuina. Por eso San Juan no está hablando, diciendo, yo no estoy hablando de fábulas. Juan vivió en tiempos de los romanos, los griegos, que buscaban, había muchas fiestas, ¿verdad? Y había muchas comilonas, ¿verdad? Había muchas cosas más grandes que las que hoy en día tenemos. Igual como en el día de hoy se sufrían las mismas situaciones, pobreza, el que podía hacer fiestas más grandes, los que podían ser aplaudidos por la cantidad de amigos que tenían y cómo se llenaban sus casas de sus grandes banquetes y fiestas, todo lo que podía ocurrir dentro de esas fiestas. Entonces ellos se sentían que lo tenían todo. El evangelio no viene a demostrar lo que nosotros tenemos, sino más bien a transmitir la vida que poseemos. Por eso Él es vida, por eso Dios es luz. Entonces, cuando hablamos de luz, también la palabra luz, entre comillas, tiene que ver con evidencia. ¿De quién estamos hablando? De alguien que vimos, oímos y tocamos, que lo vimos morir, ser sacrificado y que también fue levantado. Estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. Para Juan y para todos los discípulos de su tiempo, aunque Juan era el último escritor en este momento, él está diciendo lo que nosotros hemos visto tocante al verbo de vida. Y les da un mensaje sencillo en el versículo número 5, cuando dice, este es el mensaje que hemos recibido de Él y que le anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas, no hay mentira. No hay cuando hablemos sinceramente, hablemos sin marcas, ¿verdad? Hablemos cara a cara. Estamos hablando del Señor, estamos hablando de la vida. Y esta vida se revela en nosotros porque abandonamos los desórdenes que nosotros estábamos utilizando, como estábamos desenvolviéndonos en la vida. Ahora, los desórdenes llegaron a nuestra vida porque nadie nos dijo que era desorden. Nosotros simplemente estábamos practicando lo que veíamos colectivamente de papá, de mamá, del tío, de la abuela, de la comunidad donde nosotros nacimos, de la gente que nos rodeaba, y ya todos nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando viene la palabra, yo no voy para la iglesia porque me van a prohibir el que yo peque, no puedo hacer lo que yo quiero, no puedo desenfrenarme como yo quiero. Bueno, el tema no es especialmente para decir, no puedes pecar. Todos en general somos pecadores, todos somos pecadores. Pero al venir Cristo a salvar nuestras vidas y nosotros dejarlo entrar a nuestro corazón, reconocemos aquellas cosas que podemos y las que no podemos hacer. Las que al seguirlas practicando nos da la evidencia de que realmente Dios no está en nosotros, ¿verdad?
¿Cómo puedo decir yo que Dios está conmigo y todavía critico, señalo, ando levantándole calumnia a las personas, levanto historia, ando investigando la vida de alguien más, algo haciendo algo? ¿Cómo puedo decir yo que Dios está conmigo si yo todavía estoy practicando el desorden? Y así en cada desorden de nuestra vida, que no es necesario mencionarlo porque usted mejor que yo sabe cuáles desórdenes le pueden afectar en su vida, ¿verdad? Entonces, bien importante que podamos entender que esa luz que llega en nosotros nos ayuda a despojarnos o separarnos de todas las cosas que decimos que le hemos dado nuestra vida a Dios, pero todavía seguimos practicando la oscuridad. Nos estamos engañando a nosotros mismos. En el versículo 7 del capítulo 1 del 1 de Juan dice: en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, y estamos en comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, confesar nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo y nos perdonará todos nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos, esa palabra otra vez, si dijéramos que no hemos pecado, seríamos como decir que Él miente. Pero como su palabra está en nosotros, nosotros abortamos, nos despejamos del pecado. Capítulo 2, y aquí vamos a centrarnos. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, tenemos un defensor ante Dios el Padre, que es Jesucristo el justo. Él es quien se entregó por sacrificio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por todo el mundo. En otras palabras, todo aquel que abrace la fe en Jesús obtiene el perdón de sus pecados. No tiene que ser absuelto por ninguna otra persona, sino simplemente el hecho de que usted pueda creer, confesar y creer ante Dios que se aparta de todos sus pecados, eso lo declara limpio. Esto es lo que es ese centro del mensaje de Cristo. Bien, ahora vamos a ver. Vean cómo sabremos que le conocemos si cumplimos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que vamos a lograr tener progreso en la empresa donde comienzo a trabajar? Bueno, eso es sencillo. Cuando entramos a cualquier compañía, todos recibimos el handbook, y en ese libro encontramos todos los requerimientos, todos los códigos de ética, de vestimenta, etcétera, 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 para el surgir de la persona dentro de una empresa, ¿verdad? Bueno, asimismo las Sagradas Escrituras es el handbook, el libro que nos da el manual, que nos enseña a cómo nuestra vida espiritual va a poder progresar y continuar creciendo y seguir hacia adelante. De otra manera, el no seguir esos reglamentos, entonces nos impide que podamos desarrollar nuestra vida como persona o nuestra vida espiritual. Pero es que a mí no me gustan las reglas, y a mí nadie me manda, y a mí nadie me dice, y es que yo tengo que hacer lo que yo quiero. Bueno, ese va a ser el problema, que hasta que nosotros no dobleguemos nuestro corazón a Dios, no a mí, porque yo soy otro hombre, a Dios, a lo que dice Dios en su palabra, no va a tener un progreso y desarrollo en mi persona. Igualmente, en una compañía donde usted se encuentre, en este momento a lo mejor usted me está viendo y está trabajando, si usted no se somete a los reglamentos que allí aparecen, usted no va a tener el alcance que quisiera, o desarrollo, o el puesto que anhela alcanzar, por no seguir ese libro lo que dice. O cuando se mete en un problema, cómo resolver ese problema. Bueno, así es la palabra de Dios para nosotros. Es la guía que nos va a ayudar para el desarrollo de nuestras vidas personales. Una de las cosas que Jesús, en su primer mandamiento que Él dio, fue amados los unos a los otros. Entonces,
Ese es el primer mandamiento, amados los unos a los otros. Pero en una ocasión Jesús también llama la atención. Vosotros, ¿cómo decís vosotros que me amas y no guardas mis palabras? No cumple lo que yo les he dicho. Entonces, ahí tenemos el problema. Ahí es cuando nos encontramos en el verdadero problema, que por qué yo no crezco, por qué mi vida se siente estancada, por qué en vez de yo tener desarrollo todavía tengo en la iglesia 30 años y todavía estoy en la misma silla, como que me estanqué, como que yo no sé qué me pasó. Bueno, tenemos que examinar lo que dice el libro. Bueno, el libro dice que hay que dejar la crítica, el señalamiento, hay que dejar muchas cosas que nosotros practicamos, que nosotros hacemos, porque esas cosas usted sabe usted y yo sabemos que esas cosas o esos desórdenes que tenemos escondidos nosotros no nos dejan progresar, nos limitan, nos bloquean, nos dañan, nos enferman, nos mantiene en un estado de vida de mediocridad, de un círculo vicioso, un círculo sin fin, de mantenernos en la misma posición. Por ello, Jesús es enfático, simplemente está diciendo, vosotros decís que me aman, pero no guardan, ustedes no hacen lo que yo les digo. Por eso, en eso es lo que comenzamos a darnos cuenta. Bueno, si yo digo que yo amo a Dios y yo critico a todo el mundo, al católico, al evangélico, al bautista, y a todos los critico y los señalo y le digo esto y señalo aquel y señalo al otro y señalo aquello, si yo estoy igual que todos los demás y yo no agarro y recojo mi lengua, mi manera de pensar, que las cosas como están cambiando, no se mira en este 2025, no se miran como en el año cuando yo creí, en el año 1991. La iglesia sigue creciendo, sigue expandiéndose y el conocimiento sigue creciendo y sigue expandiéndose. Tengo que ponerme al día. Y al día, la Biblia es un libro que se mantiene constantemente, pasarán otros 500 años y seguirá siendo un libro actual. De otra manera no estuviera en todas partes, como hasta ahora lo tenemos en todas partes. La Escritura es un libro que no pasa de moda porque los problemas que tenemos ahora seguirán siendo los problemas del mañana, del presente, del mañana y del futuro. Eso tenemos que comprender, que tenemos que hacer caso, escuchar con atención y tener el valor y tener la firmeza, la determinación de hacer las cosas y terminarlas como tal. Dios nunca nos ha dicho, no es necesario que nosotros estemos esperando milagros si nosotros no estamos haciendo nada. ¿Cómo puedo crear un milagro si yo todavía no estoy haciéndolo y creyéndolo en mí? En primer lugar, fallando. No conozco lo que son los mandamientos del Señor. No sé orar, no sé cómo comportarme, entonces tengo que buscar el manual, buscar ese código, esos códigos, que a mí nadie me va a decir cómo yo tengo que hablar, pensar y yo voy a hacer todo lo que yo quiero. Bueno, está bien, es muy respetable porque para eso en este país tenemos lo que es esa libertad de expresión, pero si usted no cambia de otra manera, en ningún lugar usted va a encajar, a menos que usted cambie. O seguirá siendo alguien solitario. Es duro, pero es real. Entonces tenemos que cambiar, amoldarnos, trabajar con todas las demás personas en cualquier ambiente donde nos encontremos, en el religioso, en la empresa, en la panadería, en la calle, a donde quiera que estemos. Tenemos que ser respetuosos y amar a todas las personas y dar lo mejor de nosotros. De otra manera, no va a funcionar. Vamos a ver, verso número 3, vamos a entrar aquí. Dice, vean cómo sabremos que le conocemos si cumplimos sus mandamientos. Es enfático, es claro, no tiene periquitos por aquí ni por allá. Es así, sencillo. ¿Cómo sabremos que le conocemos? Si cumplimos su mandamiento. No importa si usted es o no es de mi denominación o está en la denominación más santa de todas, si usted no cumple el mandamiento, está tan igual como cualquiera que no lo conoce.
Tenemos que aprender a cumplir ese mandamiento. Si alguno dice, verso número 4, dice, si alguno dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandatos, es mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Veamos el verso número la parte B del versículo 5. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice yo permanezco en él, debe portarse como él se comportó o se portó. En otra versión, Reina Valera dice, el que dice estar en él debe andar como él anduvo. Es plano, es directo, es verídico. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Verso número 7 dice, hijos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la misma palabra que han oído. Y sin embargo, se los doy como un mandamiento nuevo que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo, ya sea y que las tinieblas, y ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Y si alguien piensa que está en luz, mientras odia a su hermano, este aún está en tinieblas. Wow, con esto terminamos en esta noche. Es que cuando nosotros comprendemos que tenemos que tomar las palabras y ponerlas en acción en nuestra vida y realmente ponerlas a trabajar, no solamente porque la leemos, sino por la forma de vivir, pensar y hablar, es un hecho que va a suceder algo, que es lo que está hablando en el último versículo que leí. En la Reina Valera dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera comienza a llegar. Y aquí está diciendo que cuando nosotros ponemos en acción todas estas cosas en nuestra vida, entonces, vamos a verlo, entonces, en Jesucristo se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Y si alguno piensa que está en luz mientras odia a su hermano, aún está en tinieblas. Bien, son varios versos para meditar. Vamos a trabajarlos esta semana, vamos a releerlos. Yo los invito a leer en casa, a que lo vuelva a releer, a ver, a examinar, a analizar, a pensar. ¿Por qué mi vida está en tantos problemas? ¿Por qué mi vida está en esta situación? ¿Por qué estoy enfermo y no ha cambiado todas estas cosas? Y menciono la palabra enfermedad porque los malos sentimientos como la amargura, el rencor, el odio, la venganza, la ira, el enojo, el desorden, el trasnocho, el no descansar, etc. Todas esas cosas contribuyen a ser un detonante que se llama enfermedad y trae artritis, cáncer y trae un montón de enfermedades tras de ella. Si usted no lo cree, bueno, puede revisar algunos análisis médicos de sentimientos acerca de los sentimientos negativos que nosotros podemos tener, que ahora hay un sinnúmero de personas que hablan de los sentimientos negativos, pero es importante que prestemos atención porque todas las cosas que acabo de leer muchas veces las practicamos sin ser cristianos, sin tener la fe, y tenemos que volver a reexaminar lo que puede sanar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra vida. Vamos a leer un versículo que me recordé en este momento, que es algo interesante. Y está en Proverbios capítulo 3. Y este es el consejo de Proverbios 3, versículo 6. En cualquier cosa que hagas, tenlo presente, porque Él aplanará tus caminos. No te creas más sabios, ten temor de Dios. Mantente alejado del mal, y eso será un remedio para tu cuerpo
y refrescará tus huesos. Bien, así terminamos este estudio bíblico en este día. Tenemos varias cosas que leer y son muchas cosas que tenemos que practicar. Son sencillas, no son difíciles. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos. No por un tema religioso, no porque voy por una iglesia, pertenezco a una denominación, sino porque yo quiero ser genuino. No puedo engañarme a mí mismo, ni puedo engañar a Dios, ¿verdad? Entonces, si queremos ser genuinos como personas, entonces que la palabra de Dios venga, resplandezca en nuestra vida, transforme nuestras oscuridades en luz y salgamos a brillar en este mundo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe. Los invito este domingo a la 1 de la tarde. Estaremos allí. Este próximo domingo, nuestro diácono Ángel Torres va a estar predicando, ¿verdad? Y una semana más y ya voy a estar de vuelta en la congregación. Pero ahí estamos. Vamos a seguir, vamos a continuar. No se quede en casa. Si usted tiene la oportunidad de ir este domingo a la iglesia, vaya. No sé a cuál iglesia usted va, pero si usted va a la casa de todos, no se quede en casa. Especialmente en estos días que tenemos tantas dificultades, problemas, circunstancias, enfermedades, tantas cosas. Debe hacer una oración para terminar. Señor, te glorificamos y te bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y te ruego, por favor, que tú nos ayudes, nos ilumines, nos des el favor de tu gracia, para que tu palabra pueda correr y ser glorificada en nuestras vidas, que la podamos poner en acción. Te rogamos por todas las personas de toda esta gran nación, por todas las personas que en algún momento están pasando por tribulaciones, por angustias, aquellas personas que tienen problemas legales, aquellas personas que tienen problemas con vicios, con problemas muy profundos en sus personas, aquellos que están enfermos, aquellos que están en las clínicas y en los hospitales, aún en la cárcel, en la angustia. Señor, escucha todas las personas, los familiares, los hijos, las hijas, los nietos, las abuelas, los abuelos, todas las personas. Señor, te ruego todas estas cosas en Cristo Jesús nuestro Señor, que tu amor y tu piedad alcance a todas las personas. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos este domingo.